Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, Jacob Settel. Esta es la noche de cuantos desean vivir historias. Por lo tanto, sí, esta es su noche. Y la de usted. Y la de usted también. La noche de historias. Esta, para los del Club Historias, del Club Solo Apto para Intrépidos, será una gran noche. Porque en esta noche iniciamos un ciclo dedicado a Bram Stoker, el creador de Drácula. Este programa, Historias, con tal ciclo, conmemora el 150 aniversario del nacimiento de Bram Stoker y el primer centenario de la primera edición de Drácula. Prepárense, vivirán pesadilla tras pesadilla. Bram Stoker nació en Clontarf, un pueblo al norte de Dublín, el 8 de noviembre de 1847. En el año en que Emily Bronte publica Cumbres borrascosas. De Balzac, El primo Pons. De Marx, La miseria de la filosofía. Se edita Escenas andaluzas, de Serafín Estébanez Calderón. En nuestro país se reconoce la propiedad intelectual. Se inaugura el Gran Teatro del Liceo en Barcelona. Es también el año en que se inició la publicación de Barney, el vampiro, de James Malcolm Reimer, y en el que a los 69 años de edad murió el patriota irlandés Daniel O'Connell, llamado El Libertador. Su padre, Abraham, un humilde funcionario, y su madre, Charlotte, 20 años más joven que su marido, una feminista militante. Algo llegó a escribir Charlotte Thorling, aunque sin éxito. Bram, que tuvo 6 hermanos, no caminó durante los primeros 7 años de su vida. Su salud fue muy precaria. Aunque los hay que sospechan que si aquellos años se los pasó en la cama, fue para acaparar la atención de su madre, que le contaba tanto historias fantásticas como reales. Así supo no solo de fantasmas, sino también de las epidemias que habían asolado Irlanda. Y no nos olvidamos que la casa de los Stoker estaba cerca del cementerio en el que eran enterrados los suicidas. Algunos de ellos, siguiendo la tradición, atravesados por una estaca para evitar así que se escaparan sus espíritus. Le prepararía para su ingreso en el Trinity College el reverendo William Watt. Ingresó en el Trinity College, donde había estudiado Joseph Sheridan Le Fanu, el autor de Carmilla, en 1863. Y de mala a buena salud, porque se convirtió en un notable atleta, practicando también el fútbol. Era como si quisiera recuperar, al menos en lo físico, el tiempo perdido en su niñez, algo frecuente entre los creadores. Diría, por ejemplo, que Walter Scott escribió para vivir las aventuras que siempre había soñado con llevar a cabo, pero que su cojera le impedía. De ahí
Rob Roy, Quentin Durbar, Ivanhoe. Bran, en el Trinity College, resultó no solo un gran atleta, se había convertido en un muchacho musculoso de 1,85 m de estatura, sino también un gran orador. Fue presidente de la Philosophical Society y miembro de la Historical Society. Su padre le aficionó al teatro. Vio actuar por primera vez a Henry Irving en 1867, que acabaría siendo su patrón. Se graduó en 1871. Walt Whitman le asombró. Sería funcionario, lo cual se lo recomendó. Puede que hubiera que decir que le ordenó su padre. No estaban los tiempos para alegrías. Por lo que, durante unos años, solo ocasionalmente, pero con entrega, pudo dedicarse a trabajos literarios sin olvidarse de su pasión por el montañismo. Con su familia parece que nunca dejó de tener una buena relación. No solo con sus padres, sino también con sus hermanos. Lo de funcionario, tras acabar sus estudios en el Trinity College, en el que había entrado, curioso, para estudiar preferentemente ciencias exactas, lo soportaba, pero solo eso. Y cada vez más era reconocido como articulista, convirtiéndose en el crítico teatral del Dublin Mail. También llegó a ser director del Lee Halpening Press. Era, como ya hemos dicho, un gran admirador de la poesía de Walt Whitman, que intentó difundir, que todos la conocieran. Tal era su entusiasmo, llegando a mantener una correspondencia personal con el autor de Hojas de hierba, a quien conocería personalmente en 1884 de gira teatral. Solía pasar los sábados en la mansión de los padres de Oscar Wilde, amigo suyo. El padre de Wilde, Sir William Wilde, era gran conocedor del folclore irlandés, por lo que no nos debe extrañar que la hablada del Deardú, el vampiro de aquellas tierras, cuyas características ya les comentamos al ofrecerles Carmilla. Tanto en Dublín como en Londres, fue intimando con el actor Henry Irving, Sir Henry Irving, del que era devoto. Y en octubre de 1878, el actor le pidió que fuera su secretario particular, así como representante de su compañía y director administrativo del Lyceum, del que había logrado hacerse con la mayoría de las acciones. Stoker aceptó entusiasmado. Y antes de dedicarse a su nuevo trabajo, se casó con Florence Balcon, 11 años más joven que él, que había sido la primera novia de Oscar Wilde. Florence poseía una gran hermosura. Para algunos, como el novelista Georges du Maurier, una de las mujeres más bellas de Inglaterra. Se duda si el matrimonio fue feliz. Los hay que dicen que si Stoker frecuentaba los prostíbulos de Londres y París, se debía a que su mujer era frígida. No obstante, cara a la sociedad, nunca dejaron de mostrarse estrechamente unidos. Y puede que lo estuvieran. Florence dio a luz a Irving Noel Thornley Stoker. Bran, a los 39 años, estudió leyes. Bram Stoker, si por una parte cumplió con Henry Irving, aunque éste despreciara su trabajo, por otra, cumplió consigo mismo, dedicándose a escribir. Cierto que las obligaciones de los escribanos en los tribunales de primera instancia de Irlanda fue su primer trabajo publicado en 1879, pero no es a tener en cuenta. Y sí una colección de cuentos recogidos en un libro en 1882, escritos entre 1878 y 1879, titulado Bajo el sol poniente, con un poco de folclore y un poco de misterio. En 1886, un trabajo a reseñar, Impresión sobre América, texto de la conferencia pronunciada el 28 de diciembre de 1885 en la London Institution. Se cree que hacia 1887 ingresa en la sociedad secreta Orden Hermética del Alba de Oro, fundada en el mismo año por Samuel Liddell Mathers, William Wynne Westcott y William Waldman, siendo otros miembros
J. Stevenson, Conan Doyle, Malchen, Rider Haggard, Sakan Romer, Algernon Blackwood. ¿Qué plantel de autores? Envidiable por cualquier asociación. Aquella iniciática y esotérica relacionada con los Rosacruces, pero tal vez se haya exagerado, aunque estando el espíritu de Fu Manchu por allí, así como el de Sherlock Holmes, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, neopaganos decían que eran. En 1990 publicaría su primera novela, El desfiladero de la serpiente, ambientada en Irlanda, a la que seguirían obras, novelas y relatos como Crook and Sands, El hombre de Sorrox, El Watersmouth, El hombre de Shasta, Drácula, La señorita Betty, El misterio del mar, La joya de las 7 estrellas, El hombre, Las puertas de la vida, Lady Atheline, Atrapados en la nieve, La dama del sudario, La madriguera del gusano blanco. También recuerdos personales de Henry Irving, donde curiosamente no nombra a su amigo Oscar Wilde, a quien el actor prohibió la representación de Salomé, y eso que Wilde había elogiado Drácula. Y póstumamente se editó en 1914 El invitado de Drácula y otros relatos fantásticos, conteniendo, además del que da título al libro, La casa del juez, Profecía gitana, El secreto del oro multiplicado, La piel roja, El entierro de las ratas, Un sueño de manos rojas, La llegada de Abel Behan, incluyéndose también Crook and Sands. Tras 6 años de enfermedad, sífilis, habiendo fallecido ya Henry Irving en 1905, Bram Stoker murió el 20 de abril de 1912, atendido por su mujer y su hijo, en el año en que Antonio Machado publicó Campos de Castilla. Su gran obra, Drácula, sin la cual no me cabe duda, actualmente no sería un perfecto desconocido, pese a que La madriguera del gusano blanco también es una buena obra, llevada al cine en 1987 por Ken Russell. Anuncia a Chulu, a las pesadillas de Lovecraft. Y ya, una de las historias escritas por Bram Stoker, la de Jacob Settel, una pesadilla manchada de sangre, una pesadilla que a Jacob Settel le tortura una y otra vez, y que también le torturará a usted. Les ofrecemos la adaptación de uno de sus cuentos, Un sueño de manos rojas, con el ánimo de recordarles lo menos conocido del autor de Drácula. Un relato que, indudablemente, inquieta, pero en él hay algo más, debido a las creencias de Stoker, quien con tanta maestría supo tratar a uno de los servidores del mal, el vampiro, no se olvidó de los servidores del bien. En esta historia hay ángeles. Ya sabrán por qué. Y pronto, porque un escritor del que solo sabemos su nombre, Jack, nos dice: Jacob Settel, me dijeron. Se trata de alguien muy torpe, obtuso. Esa fue la primera impresión que me dieron sobre Jacob Settel. Pero luego me di cuenta de que tenía ideas al igual que todos sus compañeros de trabajo. Que era una persona que pensaba. Decían que era muy torpe. Creo que en tales palabras había cierta tolerancia y una ausencia de sentimientos positivos. No era una opinión pública sobre él. Sin embargo, existía cierta disparidad entre lo que se decía de Jacob Settel y su aspecto.
lo cual hizo que me interesara por él. Era, según descubrí, un hombre dado a hacer favores mientras no se tratase de dinero, más allá de sus escasos medios, pero sí en los muchos medios de previsión, ayuda y autorrepresión que son las verdaderas limosnas de la existencia. Las mujeres y los niños confiaban implícitamente en él, aunque, cosa extraña, solía apartarlos de sí, salvo cuando alguien caía enfermo, momento en que sí podía, se presentaba para echar una mano, tímida y torpemente. Llevaba una vida muy solitaria, cuidando él mismo de su casa, más bien una humilde cabaña de una sola habitación, al otro extremo de las marismas. Su existencia me pareció tan monótona y solitaria que deseé animarle. Y con este objetivo aproveché la ocasión de estar ambos sentados junto a un niño, al que yo había herido por accidente, para ofrecerme a prestarle algunos libros. Oh, sí, se lo agradezco, señor. Seguro que me interesarán. Ay, y no se preocupe, se los cuidaré. Los trataré con mucho cuidado. No me cabe duda de que así lo hará, Jacob. Le elegiré unos cuantos y se los traeré. ¿Alguna preferencia? Oh, yo no tengo. Así que tráigame los que considere oportunos. De acuerdo, Jacob. Siempre me devolvía los libros puntualmente y en buen estado. Con el tiempo, Jacob y yo llegamos a ser buenos amigos. En un par de ocasiones atravesé las marismas en domingo para visitarle. Pero la verdad es que siempre se mostraba tímido y nervioso, poco a gusto. Prácticamente, poco a poco dejé de ir a verle. Por su parte, él jamás fue a mi casa. Un domingo regresaba de un largo paseo más allá de las marismas y al pasar por su cabaña me detuve a saludarle. Debe haber salido. La puerta está cerrada y él suele... No espero que responda, pero... ¡Jacob! Oigo dentro una voz débil. Pero no entiendo lo que dice. Entré al instante y encontré a Jacob tendido, semidesnudo encima de su camastro. Estaba tan pálido como la muerte. Su rostro bañado en sudor. Sus manos asían inconscientemente las ropas de la cama, como un hombre que se ahoga agarra lo que puede. Pero Jacob, ¿qué le ocurre? ¿Está enfermo? Se incorporó con una expresión extraña en sus pupilas, pues tenía los ojos muy abiertos y miraba como si ante sí hubiera algo horrible. Jacob, no me reconoce. Soy Jack. En cuanto supo quién estaba ante él, se hundió de nuevo en la cama. Suspiró aliviado y entornó los párpados. Estuve con él un buen rato viendo cómo jadeaba. Luego abrió los ojos y me miró con tanta desesperación, con una expresión de tanto horror, que juro por mi vida que nunca había visto cosa semejante. Me senté a su lado. Jacob, se encuentra mal. ¿Puedo ayudarle? Está usted tan desencajado. Y esa respiración. Durante unos minutos no me contestó. Me alarmaba el estado en que se hallaba. Pero llegó a decirme: No, amigo. ¿No qué, Jacob? No estoy enfermo. No. Pues pienso... No lo estoy.
Se lo aseguro. Me miró fijamente y se incorporó algo apoyándose en un codo. Le agradezco su amabilidad, señor. No es necesario. Le voy a decir la verdad. La verdad. No estoy enfermo. No soy presa de ningún mal de los que tratan los médicos. Aunque bien es cierto que existen peores dolencias de las que ellos tratan. No le comprendo. Confío en usted. Es una buena persona. Creo que jamás revelará a nadie lo que voy a contarle. No lo dude. Se reirían de mí. ¿Y por qué iban a burlarse de usted? Es que sufro, sí. Sufro una pesadilla. ¿Una pesadilla? Pero, amigo, las pesadillas en cuanto uno se despierta, se acaban y se olvidan. Así que, si solo se trata de una pesadilla, Jacob... Oh, no. Lo que usted dice puede aplicarse a las personas que viven plácidamente, que viven en compañía de seres queridos. Pero para los que vivimos solos, para los que no tenemos a nadie, es 1000 veces peor. Aún así, Jacob, una pesadilla solo es una pesadilla. ¿Qué goce puede existir para mí en un lugar como este? Cuando despierto en medio del silencio de la noche, rodeado por la marisma, hay voces y rostros. Y esos rostros convierten mi despertar en un sueño. No, un sueño no. En la peor de las pesadillas. Si no estuviera tan solo. No, amigo, no. Es algo más complejo, muy difícil de explicar. Y más de que alguien lo entienda, por muy inteligente que sea. Usted no tiene un pasado que pueda enviar sus legiones a las personas en la oscuridad, en el vacío. Y ojalá no lo tenga usted nunca. Realmente, Jacob, me es difícil entenderle. Estará desvariando. Hace 2 noches que lo soñé. La primera resultó algo espantoso, pero resistí. En la última noche, la expectación fue en sí misma peor que el sueño. Hasta que el sueño llegó, barriendo todo recuerdo de un dolor menor. Estuve despierto hasta que amaneció, y entonces se repitió otra vez. Y ahora vivo en tal agonía que estoy seguro no la sufren ni los moribundos. Y temo. ¿Qué, Jacob? ¿Qué es lo que teme? Temo la llegada de la noche. Intente dormir temprano, antes de que anochezca. Lo que necesita es descansar y olvidar. Lo logrará con un sueño reparador. Le prometo que si sigue mi consejo, a partir de esta noche, ya no sufrirá de pesadillas. ¿Usted cree? Sacudió pesarosamente la cabeza. Estuve con él un rato más y luego me fui. Cuando llegué a casa, habiendo decidido pasar la noche en la cabaña de Jacob, hice acopio de unas cuantas cosas. Pensaba que si él conseguía dormirse antes del anochecer, se despertaría antes de la medianoche, por lo que cuando fueran las 11, ya me encontraría en su cabaña, provisto de una bolsa en la que llevaba mi cena, una botella de vino, un par de velas y un libro. Brillaba la luna iluminando la marisma con tanta intensidad como si fuera de día, aunque de cuando en cuando había nubes que cruzaban el cielo creando una oscuridad que por comparación parecía más tangible. Abrí la puerta de la cabaña de Jacob procurando hacer el menor ruido posible. Estaba dormido, boca arriba,
rostro seguía pálido, mucho, inmóvil, bañado en sudor. ¿Qué visiones tendrá? De lo que no cabe duda es de que le causan un gran espanto. No puedo imaginármelas. Me es imposible. Me senté a su lado aguardando a que despertara. Y el despertar llegó súbitamente. De una forma que me conmovió profundamente, ya que el hondo gemido que brotó entre los labios exangües del hombre, cuando se incorporó a medias y volvió a tenderse, fue claramente la culminación de sus anteriores pensamientos. La pesadilla debe estar sustentada en una terrible realidad. Mientras así pensaba, Jacob se dio cuenta de mi presencia. ¿Usted? ¿Y aquí? Es cierto. Me extrañó mucho que no supiese exactamente si vivía en la realidad o en un sueño. Suele ocurrir al despertar, pero por un instante. Ah, sí. ¿Está usted aquí? Me asió una mano y la apretó entre las suyas húmedas, temblorosas, como un niño asustado abraza a un ser querido. Intenté consolarle. Todo va bien, amigo mío. Decidí pasar la noche aquí para luchar juntos contra sus pesadillas. Soltó de pronto mi mano y se hundió de nuevo en la cama, cubriéndose los ojos con las manos. Luchar contra esa diabólica pesadilla. No, señor, no es posible. Ningún poder mortal puede luchar contra ese sueño. ¡Ninguno! Está grabado aquí, en mi mente. Es el mismo sueño, siempre el mismo. Jacob. Y sin embargo, cada vez me tortura más. ¿Cuál es su sueño? No. Mejor que no se lo cuente. Y puede que no vuelva a soñarlo. Creo que me oculta algo. Algo que está más allá, sí. Más allá del sueño. Se lo aseguro, señor. Mejor que no se lo cuente. Está bien, Jacob. De acuerdo. Así que espero que no vuelva a tener ese horrible sueño nunca más. Pero en caso de repetirse, prométame que me lo contará. No se lo pido por simple curiosidad, no, sino porque creo que el contármelo le aliviará mucho. Si se repite el sueño, prometo que se lo contaré. Y ahora, intente olvidarse de él y hablemos de otras cosas más mundanas. Saqué la cena que compartió conmigo, ayudándome a vaciar la botella. Poco después, cuando encendí un cigarro, le ofrecí otro a él. Fumamos durante 1 hora y hablamos de muchas cosas. Poco a poco la calma se impuso sobre su organismo y vi cómo las gentiles manos del sueño se posaban sobre sus párpados. Él también se dio cuenta y me dijo: Me encuentro bien, amigo. Así que puede irse. No tema. Puedo quedarme solo. Le contesté que no me iría hasta el amanecer, tanto si se encontraba bien como si no. Y empecé a leer mientras él se dormía. Leyendo me venció el sueño, hasta que el ruido de caerse el libro que sostenía entre mis manos me despertó. Vi que Jacob aún dormía, y me alegré al ver en su rostro una expresión de felicidad, en tanto sus labios se movían, como formulando palabras. Luego volví a mi lectura, y de nuevo me dormí, hasta que de pronto desperté, pero esta vez con un escalofrío, hasta lo más profundo de mi ser al oír: ¡No! ¡Con estas manos rojas, no! ¡Nunca! Al mirarle, vi que estaba profundamente dormido. Sin embargo, reaccionó al cabo de un instante y no
pareció sorprendido al verme. De nuevo leí en él aquella extraña apatía hacia todo cuanto le rodeaba. Jacob, cuénteme su sueño. Puede hablarme con toda confianza. Su confidencia será sagrada para mí. Mientras viva, jamás mencionaré lo que usted me diga. Amigo, dije que se lo contaría. Cierto. Pero primero, será mejor que le explique lo sucedido antes de ese sueño, para que lo entienda. Como quiera. De joven, fui maestro en una escuela parroquial de un pequeño pueblo del oeste. No necesito mencionar nombres, es mejor. Estaba comprometido para casarme con una joven a la que amaba y reverenciaba. La vieja historia. Ya, comprendo. Mientras aguardábamos reunir lo suficiente para comprar una casa, se presentó en nuestras vidas un individuo. Era casi tan joven como yo, muy atractivo, todo un caballero, con la fascinación que los hombres así tienen para las chicas como aquella. Él iba a pescar, encontrándose con ella al borde del río, mientras yo impartía mis clases. Razoné con mi novia, le imploré que volviera conmigo. Le ofrecí casarnos al momento, irnos de allí y empezar de nuevo en otro lugar, en un país lejano. ¿Y Jacob? No quiso escucharme. Comprendí que estaba demasiado encaprichada en el otro. Entonces fui al encuentro del granuja y le rogué que tratase bien a la muchacha, pues no quería que nadie pudiera criticarla. Nos vimos a solas. Sí, a solas. Y bien, Jacob, ¿qué ocurrió? Le juro que aquel día no había en mi corazón ningún mal pensamiento. Amaba demasiado a mi querida Mabel para contentarme con una parte de su amor. Y había pensado demasiado en mi desgracia para no comprender que todas mis esperanzas se habían desvanecido. El otro se mostró muy insolente conmigo. Usted, señor. Sí. Usted es un caballero y seguramente ignora cuán insolente puede ser un hombre que se considera por encima de los demás. Sí, Jacob, pero no acaba de decirme. No quiero aburrirle con más consideraciones. Le imploré que tratase bien a la chica, puesto que si solo se trataba de un pasatiempo por parte suya, a ella le destrozaría el corazón. Yo solo quería que Mabel fuera feliz. Pero cuando le pedí que se casara con ella, se echó a reír con insolencia, de manera que le hice frente amenazándole. Le dije que jamás consentiría que labrara la desdicha de quien yo tanto quería. Él se encolerizó y dijo tantas cosas malas de ella que me juré que no viviría para perderla. Y no sé cómo ocurrió. Continúe, Jacob, cuéntemelo todo. Será lo mejor para usted. Es difícil saber cómo en los momentos apasionados se pasa de las palabras a los hechos. De pronto me encontré de pie junto al cadáver del hombre, con las manos teñidas de rojo. La sangre brotaba de su garganta. Así que lo había matado. Estábamos solos. Él era un forastero, sin parientes que le echaran en falta. Y un crimen no siempre se descubre. Por todo lo que sé, sus huesos aún deben estar blanqueándose en lo hondo de un río al que lo arrojé. Ya. Nadie sospechó nada de su ausencia, ni por qué se había marchado, excepto mi pobre Mabel. Pero ella no se atrevió a denunciarme. No obstante, todo fue en vano, ya que cuando regresé, tras una ausencia de varios meses, pues no podía ya vivir en el pueblo, me enteré de su vergüenza. Una vergüenza por la que ella había muerto. Tan deshonrada se sentía.
partir de entonces me vi abrumado por la idea de que mi acción había servido para precipitar los acontecimientos y que mi pobre amor había quedado vilmente manchado por su seductor. Ay, señor, como usted no ha cometido una cosa así, ignora lo que es llevarlo dentro. Pensará que la costumbre suaviza las cosas, pues no es así. Crece y crece a cada hora, hasta tornarse intolerable. Y con él crece asimismo la sensación de que el cielo lo tiene uno prohibido para siempre. Usted no sabe lo que significa eso. Y ruego a Dios que jamás lo sepa. Los hombres corrientes, para quienes todo es posible, no piensan mucho en el cielo. Es un nombre y nada más, y se contentan con esperar y que todo siga igual. Pero para los que tienen cerrada la entrada del cielo por toda la eternidad, es terrible la espera de la muerte. Es terrible la duda de si el cielo finalmente se le revelará, logrando divisar a los que en él moran. ¿Y su pesadilla, Jacob? Todo se relaciona con mi pesadilla. Me parece que la puerta se halla ante mí, con grandes hojas de acero macizo, con unos barrotes del grosor de un mástil, elevándose hasta las nubes, tan juntos que entre ellos solo es posible captar un vislumbre de una gruta de cristal, en cuyas resplandecientes paredes se hallan reflejadas muchas formas vestidas de blanco, con los semblantes radiantes de júbilo. Cuando estoy delante de la puerta, mi corazón y mi alma están inundados de gozo, hasta olvidarme de todo. En la puerta hay dos ángeles con alas relucientes, pero con rostros muy severos. Cada uno empuña una espada flamígera con una mano, y con la otra rozan el cerrojo que corre atrás o adelante al más mínimo contacto. Más cerca hay unas figuras vestidas de negro, con la cabeza tapada, de modo que solo distingo sus ojos. Entregan a todo el que llega unas túnicas blancas, como la de los ángeles. Se oye un murmullo que les dice a los que llegan que deben ponerse las túnicas sin la menor mancha. De lo contrario, los ángeles no les dejarán pasar, sino que los alejarán con sus llameantes espadas. Me apresuro a ponerme la blanca túnica y me acerco rápidamente a la entrada. Pero esta no se mueve. El cerrojo no se descorre. Y los ángeles, al unísono, señalan mi túnica. La miro y la veo completamente manchada de sangre. Tengo las manos rojas y relucen con la sangre que gotea al suelo, como aquel día a la orilla del río. Luego, los ángeles levantan las espadas para ahuyentarme y el horror es total. En este momento me despierto. Una y otra vez sueño la misma pesadilla. Jamás aprendo con esta experiencia, nunca recuerdo nada. Al principio, la esperanza hacía que al final fuese más horroroso. Y ahora sé que este sueño no surge de las tinieblas donde moran los sueños, sino que me lo envía Dios como castigo. Jamás conseguiré pasar por esa puerta, puesto que mi blanca túnica quedaría manchada por mis ensangrentadas manos. Había algo muy lejano en el tono de su voz, algo tan ensoñador, tan místico en sus pupilas, que parecían mirar a través de mí a algún espíritu. Algo tan elevado en su dicción y un contraste tan marcado entre sus ropas de trabajador y su miserable cabaña, que me pregunté si todo no sería un simple sueño. Los dos callamos por algún tiempo. Continué mirando a Jacob con un creciente desasosiego. Hecha ya su confesión, su alma, que había estado aplastada contra el suelo, parecía querer elevarse de nuevo con renovada energía. Supongo que su historia debería aterrarme, pero aunque parezca extraño, no fue así. Ciertamente no es agradable ser el confidente de un asesino, pero aquel pobre hombre
parecía haber sufrido una insolente provocación, sin haber tenido el menor propósito de derramar sangre ajena, por lo que no pude por menos de compadecerle. Me propuse consolarle. Le hablé con toda la serenidad que me fue posible. No tiene por qué desesperarse, Jacob. ¿No? ¿Usted cree que no? Viva y trabaje con la esperanza de que un día se sentirá liberado de su atroz pasado. Ya. Callé al comprender que el sueño, un sueño natural, se apoderaba de él. Duerma, amigo. Yo le velaré. Esta noche ya no tendrá más pesadillas. No sé cómo agradecerle sus atenciones para conmigo, pero pienso que será mejor que se vaya. Intentaré dormir. Desde que me he sincerado con usted, se me ha quitado un peso de encima. Si en mí queda algo humano, deseo intentar rehacer mi vida. Me iré puesto que ese es su deseo. Pero siga mi consejo. No viva tan solo. Únase a hombres y a mujeres. Viva entre ellos. Comparta sus penas y sus alegrías. Le ayudará a olvidar. Esta soledad acabará por trastornarle. Seguiré sus consejos. Cuando me dirigí a la puerta, Jacob me siguió con la mirada. Descorrí el cerrojo, pero regresé junto a la cama con la mano extendida. La cogió con las suyas y sentándose en su lecho, me dijo: Gracias. Ánimo, hombre, ánimo. Aún le queda mucho por hacer en este mundo, Jacob. Seguro que podrá ponerse la túnica blanca y atravesar la puerta. Una semana más tarde, hallé desierta la cabaña. Cuando pregunté a los trabajadores, me respondieron que Jacob se había ido al norte, si bien nadie sabía exactamente dónde. Dos años después me hallaba pasando unos días con mi amigo el Dr. Munro en Glasgow. Era un hombre muy ocupado, por lo que no podía concederme mucho tiempo. De manera que yo pasaba los días haciendo excursiones a sitios como Trossachs, al lago Katrine o al río Clyde. La segunda tarde de mi estancia allí, regresé un poco más tarde de lo previsto. Pero también mi amigo el doctor se había retrasado. La sirvienta me contó que le habían llamado desde el hospital. Un accidente en las minas, por lo que la cena quedaba retrasada una hora o más. Le dije que iría a buscarle. Encontré a Munro lavándose las manos, a punto de volver a casa. Enseguida acabo, amigo. ¿Y el accidente? Oh, lo de siempre. Una cuerda rota y las vidas de los mineros en peligro. Dos de ellos estaban trabajando en el gasómetro cuando la cuerda que sostenía el andamio se rompió. Debió ocurrir antes de la hora de cenar, ya que nadie observó su ausencia por el momento. El gasómetro había caído a una profundidad de 3 metros y estaba cubierto por el agua, de modo que los pobres muchachos debieron sufrir grandes tormentos. Sin embargo, uno aún estaba vivo, aunque nos costó mucho que se recuperara. Por lo visto debe la vida a un compañero. Nunca oí un caso de tanto heroísmo. ¿Por qué dice eso? Los dos jóvenes nadaron juntos hasta que se agotaron sus fuerzas. Al final, ni siquiera las luces que veían brillar arriba, ni los hombres que largaban sus cuerdas dentro del agua sirvieron para reanimarlos. Sin embargo, uno de ellos se fue al fondo, sosteniendo al otro encima para que pudiera respirar. Y esto fue lo que le salvó la vida. Ya. Cuando lo sacaron fue una visión espantosa.
ya que el agua allí es como un tinte purpúreo, debido al gas y al alquitrán. El que se salvó parecía totalmente bañado en sangre. ¿Y el otro? Destrozado. Pero debió tratarse de un hombre muy noble, valiente y bondadoso. La lucha debajo del agua seguramente fue espantosa, lo cual se adivina por la sangre que mancha sus extremidades. Mirarlas le da a uno la idea de un estigma. ¿De un estigma? Sí, amigo. Un acto como el que hizo honra a la humanidad. Incluso puede abrir las puertas del cielo. Las puertas del cielo. Bueno, no es una visión agradable. Pero usted es escritor y este es un caso maravilloso. Es algo que usted no debe perderse, ya que probablemente nunca tropezará con nada parecido. Fuimos al depósito de cadáveres del hospital. Sobre un mármol había un cuerpo cubierto con una sábana. Parece una crisálida. Sí, cierto. Una crisálida. Mire, Jack, si hay algo de verdad en el antiguo mito de que el alma está representada por una mariposa, la que esta crisálida dejó escapar era un magnífico ejemplar. Destapó el cadáver. Era horrible. Estaba cubierto de sangre. Pero le reconocí al momento. Jacob Settle. Le veo muy impresionado. Y no me extraña. Mi amigo volvió a cubrirle con la sábana. Antes pude distinguir las manos cruzadas sobre el pecho, colocadas seguramente por una persona muy piadosa. En aquel instante, mi corazón palpitó jubilosamente, ya que el recuerdo de sus espantosas pesadillas cruzó veloz por mi mente. En aquellas valientes y nobles manos no había ya mancha alguna, pues estaban tan blancas como la nieve. Comprendí que la pesadilla había concluido para siempre. Aquella alma tan noble había logrado atravesar por fin la puerta del cielo. La túnica blanca no había quedado manchada por las ensangrentadas manos. Jacob Settle descansaba en paz. Ya descansaba en paz. Curioso relato el que les acabamos de ofrecer. Su título, Un sueño de manos rojas, por Bram Stoker. Y es que el creador de Drácula no solo escribió sobre vampiros. Este relato aparece en su libro póstumo, El invitado de Drácula, y otros relatos fantásticos que, como ya les hemos recordado, se publicó en 1914. Si les hemos ofrecido este relato, es para que conste que a Bram Stoker no debe identificársele únicamente con su más famoso y mítico personaje, el conde Drácula. Drácula, qué duda cabe, es su obra maestra, pero el resto de su obra también debe ser conocida por cuantos son sus fieles seguidores. Relatos como Un sueño de manos rojas inquietan, como también les inquietará y les horrorizará el que les ofreceremos en nuestra próxima cita, La mujer india. En este cuento, Bram Stoker nos traslada a Nuremberg,
iremos a la Torre de las Torturas. Una siniestra torre. Una torre en la que está la Dama de Hierro, o la Virgen de Hierro, o la Dama, o la Virgen de Nuremberg. ¿Quién es uno de los artefactos más espantosos que se han creado para practicar la tortura? Un cuento en el que una gata negra clava sus ojos amenazadoramente en alguien. Deseamos que no sea en usted. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, Jacob Settel. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Luis Alonso Carrasco y Roberto Cruz. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.